Bueno, cuánta solemnidad, la verdad que la distancia un poco inhibe. Bueno, en primer lugar, obviamente quiero agradecerle al doctor Hugo Seleme por la invitación, a todos los miembros del equipo del programa de investigación, muy sorprendido por la amplia cantidad de proyectos que llevan adelante, por los trabajos de investigación y de extensión que de algunos conocía, otros realmente no tenía el suficiente conocimiento, y las felicitaciones por todas las actividades que llevan adelante, y prometo seguir con mucho más atención todo lo que tiene que ver con la producción científica de este espacio. En segundo lugar, bueno, una breve aproximación al tema que he elegido tratar, un tema que prácticamente me arrebató Cristian en un chat por Facebook, que me dice: doctor, me tiene que decir ya de qué va a hablar, y me dije, bueno, a ver, en un espacio que yo asumía como de profunda densidad teórica, me pareció interesante un aporte desde otro lugar, no meramente descriptivo, pero sí de la experiencia de alguien que ha trabajado en su tesis de doctorado y en sus proyectos de investigación sobre el federalismo real, el de las instituciones, el de las interacciones. Me parecía que era una experiencia que podría llegar a servir, y a la vez me permite problematizar con ustedes lo que yo entiendo que es un fuerte área de vacancia en los estudios, por lo menos desde un punto de vista jurídico, que es el tema de los vínculos intergubernamentales. Así que esta exposición va a estar segmentada en tres partes que van a intentar ser equilibradas. Una que tiene que ver con algunas reflexiones generales acerca del federalismo, una segunda cuestión que tiene que ver sobre el federalismo argentino y sus principales problemáticas, para finalmente aterrizar en el objeto de esta breve presentación, que son los conceptos de gobierno multinivel y relaciones intergubernamentales. Lo primero que habría que señalar es que el federalismo y el presidencialismo son una creación originaria del proceso constituyente norteamericano, de un fascinante proceso único, atípico, que tenía que ver con una ruptura, no solo con un sistema colonial, sino también con un orden imperante de cosas, y con toda una generación de pensadores que tributaron a las tres grandes revoluciones, de la inglesa, la francesa y la norteamericana, que en interacción nos dan, digamos, este doble soporte de los nuevos sistemas republicanos que nacían, que son el diseño presidencialista y el federalismo. Y a mí me gusta muchas veces jugar con este diálogo entre estos dos instrumentos, estos dos institutos. Por supuesto que ese diseño de la Constitución norteamericana respondía a una situación muy particular y muy específica de los originarios Estados miembros de la Unión, que primero llevan adelante un ensayo constitucional, los famosos artículos de la Confederación, que fracasa porque la idea de construir un gobierno confederado débil frente a Estados de la Unión poderosos llevó a intermitencias, a rupturas que generaron posteriores debates que llevan en un muy interesante proceso de legitimación a la Constitución de 1787, debate en el que todos abrevamos, obviamente, a través de la lectura del Federalista y de las miradas sobre democracia y federalismo. Ahora bien, esta ingeniería constitucional norteamericana se basa sobre una serie de soportes o de presupuestos que han funcionado en ese país, pero que no necesariamente han sido extrapolables o han sido eficientes en su funcionamiento en otros contextos, ¿no? Estos presupuestos obviamente tienen que ver con esa, para su tiempo, muy ingeniosa distribución de competencias, este famoso check and balance, este sistema tan sofisticado de división y equilibrio de poderes que constituyen una figura presidencial fuerte, pero a la vez un poder judicial profundamente independiente, una Corte Suprema que históricamente ha hecho honor a su independencia de criterio, pero también a la defensa de los valores federales, un Congreso consciente de su poder político como órgano de control, y un Senado
con funciones muy específicas, vinculado con la política exterior, vinculado con estrategias de una potencia global, pero también fuertemente defensor de los intereses territoriales. A eso le podemos agregar un pacto fiscal federal mucho más razonable que el nuestro, donde los Estados miembros conservan los derechos de exportación como recursos propios, lo cual genera incentivos para la productividad y una serie de razonamientos que me parecen que son obvios para este público, y a la vez se soporta sobre algunas instituciones que han funcionado en ese país, ¿no? Un sistema bipartidista estable, con matices dentro de su seno, y en el último siglo con una densidad creciente de agencias especializadas encargadas de tramitar los vínculos entre los distintos niveles de gobierno. Este formato, muy consistente, ha tenido sus altos y bajos, pero ha demostrado ser a través del tiempo fuertemente estable y ha permitido un desarrollo bastante homogéneo del territorio. Ayer, en alguna de las muy interesantes exposiciones que se hacían de los proyectos de investigación, se hablaba de que a las tres vertientes tradicionales del constitucionalismo, el inglés, el francés, el norteamericano, se sumaba una cuarta tendencia que fue el constitucionalismo latinoamericano, todo el proceso de debate y de sanción de las primeras constituciones. Otros autores niegan la existencia de este proceso, hablan de prácticas miméticas. Yo creo que el punto de equilibrio pasa por reconocer que muchas de nuestras constituciones fueron espejadas en la Constitución norteamericana, es decir, que muchos elementos fueron adoptados como propios y en algunos casos adaptados a realidades que no se condecían con la propia realidad del Estados Unidos de aquel tiempo. Esto, a mi modo de ver, se visualiza claramente a la hora de analizar los federalismos latinoamericanos, por lo menos en sus primeros 100 años de vida. Los 4 países más extensos territorialmente, México, Venezuela, Brasil y Argentina, adoptan el federalismo, cada uno lo adapta a sus propias realidades, pero en definitiva podríamos acordar que ninguno de esos federalismos fueron lo suficientemente apropiados para garantizar continuidad democrática, calidad institucional, sistemas de partidos fuertes. Todos tendieron en general a la centralización en lugar de a la descentralización política. No se puede ver en esos países que haya existido un desarrollo homogéneo del territorio, sino que por el contrario, lo que empiezan a percibirse claramente de aquella etapa en adelante son las fuertes asimetrías y entre ellos algunos fenómenos muy propios de la falta de planificación, como son estos fenomenales megacentros urbanos que existen en nuestros países, ¿no? México, San Pablo, Caracas, Buenos Aires, que son en definitiva el fracaso de una distribución territorial planificada, organizada, equilibrada, que en definitiva va de suyo con la idea de un federalismo. Entonces, dicho todo esto, podríamos terminar afirmando que los federalismos latinoamericanos se sacan una muy mala nota y que en realidad yo diría que por lo menos en sus primeros 100 y pico años de vida justificadamente gozaban de una muy mala prensa. Y que en realidad el federalismo tenía muy mala prensa allá por los fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde podríamos decir que no mucho más de 30 naciones eran democráticas y que los federalismos se contaban con los dedos de la mano, eran experiencias más bien exóticas o eran parte de un análisis sobre un fracaso en cuanto al diseño institucional. ¿Y qué pasó de aquel tiempo a esta parte para que este simposio esté discutiendo federalismo, para que el federalismo figure en las principales agendas de investigación de las principales universidades del planeta, para que se revisiten a sus principales teóricos, para que la interdisciplina aborde un concepto que en su momento resultaba tan anticuado? Y bueno, porque en definitiva los grandes procesos de transformación, de reconfiguración funcional del territorio que se dieron en las 4 o 5 décadas demostraron que el federalismo, pasado en limpio, refuncionalizado, demostraba ser mucho más dúctil para lidiar con los 2 grandes procesos que han impactado
en el Estado, ¿no? Por un lado, la integración supraestatal, la conformación de bloques de estados o bloques económicos, y por otro lado, los fuertes procesos de descentralización que se han llevado adelante en los últimos 40 o 50 años de manera indistinta en países centralizados o en países federales. Junto con ello, el federalismo también demostró una ductilidad para lidiar con fenómenos muy propios de las olas de la recuperación democrática, de los procesos de descolonización que hicieron emerger fenómenos subyacentes en nuestros países. Por ejemplo, las nacionalidades que quedaban atrapadas en un solo Estado-nación. Este es un fenómeno muy propio de los tiempos más actuales. Junto con ello, el federalismo ha sido también dúctil para lidiar con las diferencias, ¿no? Con las problemáticas de las minorías religiosas, étnicas, lingüísticas, por lo cual hoy muchos nos encontramos estudiando federalismo como una disciplina sacada de su letargo y que a mí me parece que ha llegado para quedarse, digamos, en lo académico, pero también en el plano de lo práctico, en el plano de las políticas públicas, y yo creo que esto es lo primero que me gustaría dejar en claro hoy, digamos. Hoy los federalismos son muy diferentes al diseño original, tienen que lidiar con fuerzas centrífugas y centrípetas que atrapan al Estado-Nación y que lo hacen repensarse y reformularse cotidianamente. El federalismo ha demostrado ser un buen ámbito para problematizar estas cuestiones y para llevar adelante soluciones de diferente escala. Cierro esta primera parte. Yo sé que estoy hablando muy rápido, pero no quiero pasarme del tiempo acordado. Dije que iba a hacer un breve aterrizaje sobre los problemas que afectan al federalismo argentino. Y acá abro dos dimensiones temporales, una breve reseña de los problemas originarios del federalismo en Argentina y pongo un cierto énfasis en los problemas que nos afectan hoy desde la recuperación democrática hasta la fecha y particularmente en lo que tiene que ver con las dimensiones fiscal y política del federalismo. Ustedes saben, no tengo por qué yo detenerme en este tema, digamos que he sabido que nuestras élites fundacionales tenían una fuerte desconfianza hacia el federalismo. El federalismo no fue ni su primera ni su segunda opción, sino más que nada una necesidad política de cerrar un ciclo violento en la Argentina y que el propio Alberdi desconfiaba de esta idea. Hoy por hoy se revisita la obra de Alberdi y nos damos cuenta que su fuerte sesgo hacia el presidencialismo, hacia la concentración de poder político en la figura presidencial, no era muchas veces compatible con un federalismo actual, con un federalismo moderno, ¿no? Todo esto, por supuesto, se traduce en el diseño de la Constitución Nacional, que concentra exageradamente atribuciones en el Poder Ejecutivo y en el Gobierno Federal, que se matiza suavemente con la reforma constitucional de 1860 y que en 1866 yo creo que hay un punto de ruptura en el contexto de la guerra con la Triple Alianza, cuando las provincias pierden para sí los recursos vinculados con los derechos de exportación, ¿no? Yo creo que ahí hay un primer quiebre en términos del acuerdo fiscal federal cuyos ejes se sostienen en el tiempo. Por supuesto, con la unificación territorial del país, con la incorporación de la provincia de Buenos Aires, también se empieza a concentrar en el puerto y en la aduana el conjunto de las instituciones que simbolizan el poder político, y empieza de ahí en más, con los fuertes procesos migratorios internos y externos, también un proceso de absurda concentración de la población en los grandes centros urbanos y particularmente en ese despropósito que es la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, ¿no? Un tercio de la población viviendo en una ínfima porcentaje del territorio. Recuerdo las palabras de ayer del doctor Hernández, por eso no voy a volver al tema. Esto se consolida, las instituciones políticas se empiezan a desvirtuar. Ustedes saben que la historia del siglo XX, la historia de las interrupciones al orden democrático. Dentro de los gobiernos democráticos, el uso excesivo, el abuso del instituto de la intervención federal, partidos políticos nacionales sin una agenda federal, el Senado que pierde su rol natural, son todos factores aluvionales, acumulativos, que hicieron que el federalismo dejara de ser tal
hasta que llegamos a la recuperación democrática, ¿no? O sea, era muy difícil reconocer en nuestro país un Estado federal allá por el año 1983. Desde ese momento hasta la fecha, que es la etapa que yo prefiero privilegiar en el análisis, hay como dos dimensiones que merecen ser discutidas, ¿no? Por un lado, la dimensión fiscal y por otro lado la dimensión política, que son dos elementos centrales a la hora de describir y analizar todo federalismo, ¿no? En cuanto a lo fiscal, ustedes saben que nosotros seguimos aún rigiéndonos parche tras parche con una vieja ley de coparticipación, una ley con el formato de una ley convenio que viene desde el gobierno de Alfonsín, que ha sido reformada una infinita cantidad de veces y que en el medio tuvo un mojón histórico que debiera haber sido un borrón y cuenta nueva, que fue la reforma constitucional del año 94, en donde se emplazaba al Congreso a que en el año 1996 se sancionara una nueva ley convenio de coparticipación. Por supuesto eso no sucedió, después vamos a ahondar quizás en las causas de todo esto, pero hemos vivido remendando aquella vieja ley o encontrando vía los famosos pactos fiscales, los 6 o 7 instrumentos que han formado parte de acuerdos intergubernamentales entre nación y provincias, en algunos casos obligando incluso a los municipios, constitucional o inconstitucionalmente, es una discusión todavía abierta, y que han creado una categoría jurídica novedosa, como el derecho, que es el derecho intrafederal, digamos, reconocido por los fallos de la Corte, problematizado en los debates doctrinarios, que hacen referencia a un entramado de acuerdos que vienen a remendar la ausencia de un acuerdo fiscal federal consistente, ¿no? Ahora, ¿cómo debiera ser ese acuerdo fiscal federal que no tenemos? Bueno, acá también hay un problema, ¿no? Y en esto sí, yo siempre utilizo una palabra casi que por la presencia en mi historia personal del doctor Hernández, que fue mi director de tesis, cuando yo digo que el artículo 75, inciso 2, plantea una cláusula de cuasi imposible cumplimiento, el cuasi se lo dedico a él, porque en realidad nosotros somos bastante ajenos a una cultura cooperativa, lo demuestran más de 20 años de historia, desde aquel lejano año 1994, donde la unanimidad de las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Congreso para sancionar una ley donde se distribuyen recursos que van a beneficiar a algunos en desmedro de otros, por lo menos no ha sido parte de nuestra cultura federal, digamos. Ese diálogo siempre ha sido un diálogo trunco, es bueno que se reintente nuevamente, pero uno es cauto a la hora de decir cuál es el futuro previsible de este debate. Pero también la reforma constitucional nos lega una serie de problemas estructurales para discutir todo esto, ¿no? Algunos son de la propia reforma constitucional y otros tienen que ver con el uso que futuros gobiernos han hecho de alguna de esas cláusulas fiscales, ¿no? Por un lado, la reforma constitucional termina institucionalizando un ruinoso acuerdo para las provincias, ¿no? Porque en vez de rediscutir, reformular ese acuerdo fiscal federal, se consolida la idea de que los aranceles de importación y exportación son exclusivamente del gobierno federal, y en la clásica división de impuestos internos, indirectos y directos, unos se coparticipan y los otros, que debieran ser de las provincias, mediante mecanismos excepcionales que se vuelven la habitualidad, también se coparticipan. Si a eso ustedes le agregan las asignaciones específicas como creación de la reforma del 94, cuya expresión máxima, pero no única, es ese famoso 15% que iba al sistema previsional y que se detrae de la masa coparticipable, pero que no es el único. A eso les tienen que agregar los fondos que maneja el Ministerio del Interior, los aportes del Tesoro Nacional, los fondos de reparación histórica del conurbano, del norte, etcétera, etcétera. La masa coparticipable cada vez se vuelve más ínfima. Si a eso ustedes le agregan que los cálculos presupuestarios en un contexto de inflación siempre se hicieron en los últimos años calculando por debajo de las expectativas la inflación y a la vez los ingresos, después quedaba un excedente sobre los cálculos presupuestarios que era redistribuido sin un marco legal. Pero si a ustedes eso le agregan los famosos superpoderes, las facultades legislativas delegadas que todos los años recaen en manos del jefe de gabinete y que le permite
rectificar partidas presupuestarias, y si ustedes a eso le agregan que las últimas cifras que se habían analizado determinaban que la nación se estaba quedando más o menos con el 50% de los recursos coparticipables, o quizás un poquito más, esas fueron las cifras. Y entonces uno, no, ¿qué 50? Estoy diciendo una barbaridad, digamos, se estaban quedando con más del 70%, esas eran las últimas cifras. Entonces uno termina diciendo, bueno, qué precario es el federalismo, y uno empieza a entender por qué algunos fenómenos que se analizan teóricamente, la debilidad de los gobiernos locales, de los instrumentos de participación, muchas veces se explican también porque ha existido un vaciamiento de la agenda de los gobiernos subnacionales, ¿no? Si hay algo que caracteriza a todo federalismo, es que debe haber una especie de equilibrio entre quien recauda, quien lleva adelante determinadas competencias, y quien ejecuta el gasto, ¿no? Es el principio de correspondencia fiscal. Por supuesto que la correspondencia fiscal perfecta no existe, y según muchos economistas ni siquiera es deseable, pero que cierto equilibrio entre los niveles de gobierno, cómo recaudan, qué funciones llevan adelante y cómo se gastan, es deseable en cualquier federalismo para evitar ¿qué cosa? Las dependencias políticas, la discrecionalidad del manejo de los fondos, etcétera, etcétera. En la Argentina, yo tengo otras cifras del año 2012 del economista Juan Liach, pero para intentar ser neutro y aún reconociendo que en nuestro país el tema de las cifras es un tema muy complicado, tengo las cifras del Ministerio de Economía del año 2007 que determinan que en la Argentina recauda, o sea, percibe como ingresos la nación el 81,3%, las cifras más actuales son aún peores, las provincias del 14% y los municipios del 4,7%, ¿no? Cifras oficiales del año 2007. Y a nivel del gasto, la nación ejecuta el 49%, las provincias el 42% y los municipios el 9%. Hoy las provincias están llevando adelante casi el 50% del gasto público. Digo, de la mano de los procesos de descentralización de los sistemas de educación y de salud, 1978, 1992, digamos, se ha consolidado este sistema tan absurdo de distribución de competencias, de recursos y de gastos, en desmedro obviamente de los gobiernos provinciales y municipales. Agreguémosle a este cuadro ya bastante, digamos, problemático, bastante oscuro, la dimensión política del federalismo. No todo yo lo voy a tratar de enunciar porque veo que no voy a llegar con el tiempo, pero hay fenómenos fuertemente distorsivos de la dimensión política de nuestro federalismo. Digo, la sobrerepresentación de las provincias chicas en el Congreso, la subrepresentación de las provincias grandes. Esto se da por un doble fenómeno, por una vieja ley que viene desde la dictadura, que pone un piso a una de las provincias menos pobladas en cuanto a su representación en la Cámara de Diputados, la ausencia de censos que actualicen el coeficiente sobre el cual se le atribuyen los diputados a los distritos más grandes. Las principales provincias y la capital federal están subrepresentadas en el Congreso, y hay toda una literatura acerca de cómo a partir de estos instrumentos las provincias chicas son los árbitros de la gobernabilidad, con su poder de bloqueo en el Senado y su capacidad de articulación de mayorías en el Congreso. Están los trabajos de Calvo, de Abal Medina, de Gibson, que demuestran que hay un elemento fuertemente distorsivo ahí. Hablemos de la heterogeneidad de las reglas de juego políticas y electorales en nuestro país, ¿no? En nuestro país conviven provincias con calidades institucionales. Ustedes han trabajado a Gervasoni, ¿no? Yo les sugiero que lean todo el trabajo completo de Gervasoni, donde él construye ese índice de calidad institucional, desarrolla su idea de las provincias rentísticas, pero donde desnuda con cifras muy actuales las distintas realidades políticas que se vienen en las provincias, y que cuando a uno le toca investigar, cuando a uno le toca caminar ese federalismo, se da cuenta que son muy fuertes y son barreras muy consolidadas, ¿no? La reelección indefinida de los gobernadores y de los intendentes, la redefinición constante de las reglas de juego electorales, de los sistemas de votación, fenómenos paralelos, ¿no? que uno percibe claramente, la captura del Estado y del empleo público, el clientelismo.
yo creo que estos elementos no pueden dejar de formar parte de la caracterización del federalismo político que se vive en la Argentina. Les hablaría ahora sobre el tema de la autonomía municipal, que fue mi tema de tesis, pero que lamentablemente no me da el tiempo. Dicho todo esto, que es un cuadro descriptivo y yo diría bastante sombrío de lo que es el federalismo en la Argentina, paso a la última parte de este trabajo, en donde yo quería acercarles una reflexión acerca de los vínculos intergubernamentales y la idea del gobierno multinivel. ¿Por qué? Porque si hay algo que debatió profundamente la Convención Constituyente en el año 94, uno de los debates más extensos, con más dictámenes de las mayorías, de las minorías, fue el capítulo federal de esa reforma, ¿no? Y de ahí surgen dos instrumentos. Yo sigo pensando que son muy poderosos, ¿no? La idea del gobierno multinivel, yo diría que uno bastante complejo y actual, gobierno federal, gobierno de las provincias, reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, reconocimiento definitivo de las autonomías municipales, la posibilidad de la regionalización, la posibilidad de las provincias de generar vínculos transfronterizos, la supraestatalidad que plantea el 75, inciso 24, un esfuerzo del constituyente por modernizar y volver potente ese federalismo. Plantéenlo desde el otro lugar, la otra idea fuerza, ese federalismo cooperativo, ¿no? La Constitución nos empuja a buscar los acuerdos para una ley convenio, le impone una agenda federal al Congreso porque le impone dictar normas que tiendan a un desarrollo armónico y equilibrado del territorio, a paliar las asimetrías, etcétera. Define los marcos para los vínculos intergubernamentales, determina que todo proceso de descentralización debe formar parte de un diálogo y de un acuerdo entre todas las jurisdicciones implicadas, plantea una gestión compartida de los recursos naturales. Si alguien como Michael viene y lee la Constitución, diría, bueno, los argentinos probablemente tengan un país con un federalismo consistente, con federalismo con instituciones sólidas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la fotografía nos demuestra una distancia tan grande entre la realidad y el espíritu de ese rediseño constitucional? Bueno, a mí me parece que a nuestro edificio federal, yo siempre uso esta metáfora, Guadalupe me la he escuchado alguna vez, digamos y también siempre tengo miedo de que algún arquitecto me tire con un ladrillo por la cabeza, pero yo siempre digo que ese edificio federal, como todo edificio, tiene una arquitectura dura y una arquitectura blanda, ¿no? Que la arquitectura dura está dada por el diseño normativo, constitucional, constituciones provinciales, reconocimiento de las autonomías. Ese edificio está construido, ¿no? Pero todo edificio tiene también otras cuestiones que le dan vida, ¿no? El tendido eléctrico, las tuberías del gas, las cañerías del agua. Si somos más sofisticados, otros federalismos, los alemanes, los belgas, discuten la fibra óptica, la energía autosuficiente y renovable del edificio. Pero supongamos nosotros que estamos en un estadio muy inferior de desarrollo de nuestro federalismo. Diga, ¿qué son esa arquitectura blanda que todavía nos falta construir? Son los vínculos intergubernamentales, ¿no? Son las normas, son los procedimientos, son las instituciones, es una burocracia altamente especializada que se encargan de darle vida a ese federalismo, ¿no? Y eso es lo que no existe en la Argentina, ¿no? A mí me encantaría después hablar mucho sobre este tema porque lo he trabajado en 3 casos, en 3 provincias, al estudiar el vínculo provincias-municipios, digamos, las asimetrías que existen a la hora de la consolidación de estos vínculos que le dan vida a todo federalismo y que en la Argentina, salvo algunas pocas experiencias, pienso en el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Inversiones, en todo lo demás está todo por hacerse. Ahora, ¿qué sucede? Y esto eran parte de algunas de las conclusiones que saltaban a la vista en mi trabajo de tesis en esos 3 casos que había investigado, Córdoba, Mendoza y Salta, cuando no existe un entramado sólido de relaciones intergubernamentales. Por un lado, las reglas de juego se vuelven precarias e inestables, ¿no? Cada vez es un volver a empezar, un nuevo gobernador, un nuevo presidente, nuevos vínculos, nuevas formas de negociar, todo un empezar de cero, digamos, quizás el peor problema para cualquier política pública.
El segundo lugar tiene que ver con las asimetrías en las capacidades técnicas. Siempre quien maneja los recursos, quien tiene el personal mejor capacitado, quien maneja más información, tiene mayor capacidad de decisión, ¿no? Esto se ve claramente en las provincias y en el vínculo provincia-municipio, donde claramente quienes definen y quienes son definidos en cuanto a cómo se ejecutan las políticas. Esto se traduce en una asimetría de poder de fuego negociador también obvia, consecuente, con lo cual hay una tendencia a la informalización de las negociaciones y a la personalización de la política, ¿no? O sea, deja de ser un diálogo entre pares y pasa para ser un intendente que le pide un favor a un gobernador o un gobernador que le pide obra pública a un presidente o a un ministro, y junto con ello se cae ese diálogo técnico-político que es la base esencial para estructurar un federalismo. Ni hablar que esto tiene costo de eficacia, costo de oportunidad, que incluso hasta los he medido en estos casos, en estas provincias, y que terminan demostrando, digamos, la importancia que tienen, aunque no sean ideales, aunque sean precarias, pero por ejemplo Córdoba, digamos, tiene un diferencial muy positivo en cuanto a tener institucionalizados estos ámbitos donde los actores se sientan, debaten y agregan sus intereses, sus preferencias. No será simétrico el diálogo, pero por lo menos es institucional, ¿no? Dicho todo esto, mi reflexión gira alrededor de que existe un enorme área de vacancia, desde los estudios jurídicos, pero también desde los esfuerzos que debemos hacer por la interdisciplina para transitar ese camino que nos permita diagnosticar, proponer, intentar construir esos vínculos, esas redes horizontales, verticales, que nos permitan un diálogo técnico entre nuestros municipios, entre nuestros gobernadores. Es inadmisible que nuestro federalismo no tenga una conferencia de gobernadores, por ejemplo, o solamente es admisible desde la lógica de poder de quien construye la agenda, particularmente los presidentes. Cierro con esto, que es una reflexión de contexto, ¿no? En la Argentina, y voy a ser absolutamente aséptico en cuanto a la valoración, podría adelantar que ni siquiera yo voté por este gobierno, pero sí percibo que se está empezando a construir una agenda federal en la Argentina, que lo que en primer momento fue una foto del presidente con todos los gobernadores, después se tradujo en una reunión de gobernadores muy importante hace pocos días, que en esa reunión se problematizaron y se acordaron la devolución de recursos a las provincias, recursos muy significativos, que en ese marco también se empiezan a tramitar, digamos, algo que parece, digamos, inexplicable en otro contexto que no sea en el argentino, sino que es el cumplimiento de fallos de la Corte. Se empieza a discutir una agenda vinculada con la infraestructura, con la obra pública, con un fondo de reparación del norte de nuestro país como una zona menos desarrollada. Se problematiza el tema de los servicios públicos y sus costos y cómo se deben enfrentar las distorsiones que pueden llegar a tener. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy haciendo ni un alegato, estoy diciendo que todo esto son relaciones intergubernamentales. Y nosotros tenemos una tendencia a intentar explicar todo de la norma, y lo que la norma no explica es un desvío sistémico. Y a la vez quienes trabajan federalismo fiscal discuten todo en términos de la distribución de las competencias y de los recursos. Y hace falta miradas más blandas, miradas que nos acerquen, miradas que nos permitan interactuar con politólogos, con especialistas en ciencia de la administración, y abordar un tema que nosotros tenemos abandonado los abogados, que es cómo darle vida a esos vínculos interjurisdiccionales que, a mi modo de ver, son el futuro del federalismo en la Argentina. Eso nada más. Espacio de preguntas, observaciones, comentarios. Tengo dos preguntas cortitas. Por ejemplo, la primera parte de su desarrollo, usted mencionó las razones que tuvieron el federalismo, lo terminaron trabajando, y en Argentina también. ¿Quiere saber si los federalismos que se formaron en el siglo XX tuvieron otras razones diferentes a las que tuvieron en el siglo XIX? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es qué razón para el federalismo y el presidencialismo
usted con respecto a las propuestas de, por ejemplo, Kelsen de que las democracias deberían ser parlamentarias en lo presidencial. Esa es la pregunta. Bueno, 2 seminarios más. No, la pregunta, la primera pregunta, me parece yo indirectamente intenté abordarla cuando señalaba que el reenamoramiento con la causa federal que se produce en los últimos 40 o 50 años tiene que ver con una serie de procesos globales, ¿no? Los procesos de descolonización, de reapertura democrática, no solo en América Latina, sino en buena parte de Europa también, y junto con ello la necesidad de responder a nuevas realidades. Por un lado, un cambio de paradigma económico, que fue la crisis del estado de bienestar, y por otro lado, la emergencia de fenómenos nuevos, que era la heterogeneidad conviviendo bajo un solo Estado-nación. Con lo cual, muchos de los nuevos federalismos que se dan en este último paso, o incluso de países que sin reconocerse como federales adoptan principios federativos, al caso de Alemania y de Bélgica, que fueron federalismos, en el caso alemán trasplantado y en el caso belga fue una transición. Hoy por hoy muchos autores sostienen que España es un federalismo, que el Reino Unido tiene elementos fuertemente federales. Ya esa división no es tan rígida, sino que hay una tendencia generalizada a abrazar la descentralización, a reconocer la configuración de redes de países que cooperan y que incluso se integran, y que esto es parte del mundo interrelacionado y globalizado de los últimos 30 o 40 años, ¿no? Los nuevos federalismos responden a esa nueva realidad, no son parte de una especulación teórica, sino que fueron parte de procesos de reformas, de transformaciones profundas que se dieron dentro del Estado-Nación y que en muchos casos también desbordaron sus fronteras. Lo segundo sí es mucho más complejo, digamos, ¿no? El federalismo, tiene una sola precondición o presupuesto según la mayoría de la literatura, que solamente es posible bajo sistemas democráticos. De hecho, hoy en muchos espacios teóricos se discute que China avanza sin ser una democracia a abrazar principios propios de un sistema federativo, pero que no se lo puede reconocer como tal en la medida en que no es un sistema democrático. Ahora, dentro de los sistemas democráticos hay pluralidad de experiencias federales y muchas son parlamentarias, otras son presidencialistas, muchas funcionan bien y muchas funcionan mal. Si a mí me preguntás sobre presidencialismo y parlamentarismo, yo amo los diseños parlamentaristas y soy un fuerte crítico acerca de los presidencialismos latinoamericanos, lo cual no implica que uno de la noche a la mañana con un cambio de una constitución pueda cambiar ni una cultura política, ni un sistema de partidos. Es algo mucho más complejo. Yo no creo que el éxito o el fracaso de un federalismo esté atado a un presidencialismo o a un parlamentarismo, sino a un presidencialismo o a un parlamentarismo que funcione como tal, que reconozca la distribución vertical del poder en el territorio, que reconozca las identidades preexistentes, que reconozca, intervenga para paliar asimetrías. Me parece que esta es la valoración general. Hay experiencias parlamentaristas con diseños federales que funcionan muy bien, pero también hay diseños presidencialistas federales que funcionan muy bien en el mundo. Interesante, Marcelo. Mi pregunta va dirigida a la descripción de los problemas que vos planteabas del federalismo argentino, y en particular a la idea de los problemas relacionados con la igualdad política, pero que podrían tener efectos sobre también la igualdad económica o la equidad, si se quiere. Por un lado, decís que es necesario reactualizar los coeficientes poblacionales para la representación en el Congreso de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Y esto lo que haría sería quebrar el equilibrio del status quo en términos de poder de las provincias con menos habitantes. Pero a la vez, estas provincias con menos habitantes son las que, digamos, tendrían más dificultades para proveer los recursos necesarios para darle los servicios esenciales a sus ciudadanos.
Y entonces estas dos soluciones no irían en contradicción. Por un lado, intentar hacer un federalismo más justo en términos económicos y por otro lado, hacer un federalismo que dé una real participación a la población de las provincias más pobladas. Me encanta la pregunta, porque me da pie para una reflexión que a mí me parece muy provocativa y obviamente que no es mía, que tiene que ver con los trabajos de Calvo fundamentalmente, de Gibson, de Abel Medina, de Tulia Faletti, todos conocidos de Pamela. Ellos tienen una línea de trabajo muy interesante en donde cuestionan fuertemente esa distorsión a la representación política, pero proyectan un análisis de cómo eso impacta en la gobernabilidad de la Argentina. Ellos lo que sostienen, por un lado, es que hay una cláusula constitucional que determina la representación igualitaria en un ámbito que es el Senado, que es el órgano federal. Que incluso, ellos sostienen, hay muchos federalismos que ni siquiera soportan eso, sino que hay federalismos como el de Brasil, por ejemplo, en donde los estados más poblados tienen mayor cantidad de senadores. La nuestra es un formato igualitario, ¿no? Entonces, se supone que la idea de la representación política debería atravesar las barreras de las provincias en la Cámara de Diputados y debiera ser igualitaria. Ahí hay dos distorsiones, describen ellos, ¿no? Por un lado, elevar un piso, o sea, para cualquier gobernante es una decisión políticamente muy incómoda quitarle diputados a Tierra del Fuego, quitarle diputados a muchos distritos que están sobre representados, pero que eso está amparado en una vieja ley que viene, decreto ley, que viene de un gobierno de facto, el gobierno de Viñones, y a la vez que tiene un fuerte impacto en la Cámara. El segundo fenómeno, el de la subrepresentación, tiene que ver con también la tragedia de este país de no tener censos actuales, de que los censos se procesan, se hacen en las décadas de los años pares y que se procesan y se difunden sus resultados oficiales 7 u 8 años después. Y junto con ello, muchos distritos que pierden muchos diputados, no solo la provincia de Buenos Aires, que es quien más pierde, pero Córdoba, Santa Fe, La Cava, Mendoza pierden representación. ¿Qué sucede, según estos autores, en el seno del Congreso, ¿no? Ellos hacen una crítica integral, ¿no?, acerca de que el Senado no respeta su rol de defensa de los intereses territoriales, con lo cual se convierte en un sistema de doble votación con una misma agenda de temas y de intereses cruzados por las pertenencias político-partidarias. Dentro del Senado, las provincias chicas, menos desarrolladas, menos pobladas, etcétera, tienen un fuerte poder de bloqueo, ¿no? Porque son muy importantes, quizás son mayoría en el Senado. Pero en la Cámara de Diputados construyen alianzas bastante estables, particularmente con la provincia de Buenos Aires, y junto con ello garantizan la gobernabilidad de determinados presidentes. ¿Y cuál es el pacto que ellos plantean? Dice, estas provincias son pobres, pero no necesariamente son las que menos recursos reciben, sino que por el contrario, reciben muchos recursos y hacen un pacto con el gobierno federal. Insisto, lo señalen ellos, a mí me gusta esa interpretación, pero me amparo en esta literatura. Ellos dicen, hay acuerdos de gobernabilidad entre presidentes que deciden ampararse en el poder territorial en la provincia de Buenos Aires y acuerdos puntuales con estos gobernadores, por los cuales, a cambio de su apoyo en el Congreso, no le imponen una agenda de modernización y de reformas. Y que a la vez son electorados de bajo costo, esto dicen los autores, de que, tener intervenciones de fuerte visibilidad en provincias como Jujuy, como La Rioja, como Santiago del Estero, exigirían inversiones que a lo mejor no serían significativas en el conurbano, a lo mejor en La Matanza pasarían desapercibidas. Pero claro, en estas provincias me juego diputados, me juego senadores, me juego un montón de elementos. Y que este es un pacto que permite la construcción de mayorías en el Congreso a cambio de no llevar adelante una agenda de reformas en esas provincias. Con lo cual, ese mecanismo, paradójicamente, para estos autores, quienes perpetúan el status quo y no al revés, ¿no? Entonces, me parece que hay cosas interesantes en esa línea de análisis y yo creo que es injusto que todas las provincias chicas, menos pobladas y menos desarrolladas entren en esta matriz de análisis. Pero si uno cruza esto con los datos de Gervasoni, se da cuenta que una buena parte de ellas también forman parte de una cultura política muy diferente a la que deberíamos plantear en nuestras democracias modernas, ¿no?
Osvaldo. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Con respecto a la propuesta de Yach del pasado, que se con el propio Yach, de dividir la provincia de Buenos Aires. Liach hijo, Lucas Liach. Yo había leído una cuestión más descriptiva en los diarios, pero nunca una evaluación de alguien que sepa el tema y quería ver cuál es el propio fondo, más que todo, si hace equilibrio o no. En el propio caso, A ver, hay algunas cosas escritas sobre este tema interesantes, algunas incluso antes de la propuesta de Lucas Liach. Malamud, el que había trabajado este tema. Hay muchos autores que trabajan sobre propuestas de este tipo o sobre otras, digamos, que tiendan a generar un reequilibrio, digamos, desde la idea de mudar la capital o de por lo menos descentralizar algunos de los poderes del Estado, hasta propuestas de intervención fuerte sobre la provincia de Buenos Aires, que es un verdadero problema del federalismo, ¿no? Hay dos enfoques en cuanto a cómo entrarle al tema de Buenos Aires. Hay algunos que plantean dividir en 3, y era la propuesta de Liach. Algunos hablan de dividir en 4 el territorio de la provincia de Buenos Aires. Hay otros autores que en cambio proponen algo también interesante, también novedoso, que es convertir a todas esas enormes ciudades que conviven alrededor de la capital federal en ciudades autónomas, digamos, con, si no todos, por lo menos algunas de las atribuciones que tiene la capital federal. La verdad que alguna vuelta habría que darle a este tema. Me parece que el problema son los bloqueos políticos que va a haber. O sea, cualquier ensayo teórico nos pueden dar modelos que podrían funcionar, modelos de distribución de recursos, modelos de representación política en el Congreso. Cada autor trabajaría una línea, pero ¿el límite cuál es? El límite es la realidad, es la cultura política de esos distritos, es lidiar con fenómenos muy complejos, ¿no? Las redes organizadas del delito, el vínculo entre delito y política, entre pobreza y captura del voto. Yo creo que es un tema que hay que entrarle, pero previo a eso yo creo que lo que hay que hacer es llevar a la provincia de Buenos Aires a un estado de mayor normalidad. Digo, un estado de mayor normalidad, aunque para el resto de los argentinos pueda parecer odioso, me parece que pasa por devolverle parte de lo que la provincia pierde por coparticipación, ¿no? O sea, la provincia de Buenos Aires es la gran perdedora. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo puede ser que la gobernadora Vidal esté pidiendo 40.000 millones de pesos extras de recursos? Son los que les corresponden, podemos discutir las cifras o no, pero digamos la pobreza infinita que existe en ese territorio se explica también en el abandono del Estado de colectivos de millones de personas, ¿no? Entonces, me parece que mientras generamos ese laboratorio de ideas, lo que hay que hacer es que nuestro federalismo se vuelva lo más normal y lo más apegado posible al texto constitucional. Que las relaciones, el diálogo, la cultura de la concertación, que es propia de todo federalismo, empiece a consolidarse en vínculos interinstitucionales estables, que después nos den instituciones, procedimientos estandarizados, que se respeten en el tiempo, y junto con ello, casi que se puede llegar a dar un contexto para discutir de otra manera estos temas. Hoy por hoy yo creo que sería una batalla campal entre caciques del conurbano, digamos, problematizar una idea de este tipo, digamos. No pasaría el laboratorio, pero es una intuición mía. Le agradecemos al doctor Ronald. Bueno.